Como dije ese día, el archivo es muy rico porque se pueden encontrar manuscritos suyos desde los 11 años, en donde, por ejemplo, se revela una serie de influencias, creo que poco estudiadas en su obra, como la influencia de la poesía surrealista y la tradición francesa. Se suele rescatar en su obra más la influencia de la poesía española, Machado, Salinas, y luego se recalca mucho ya en dirección a lo que conformaría el canon de la poesía de los 60, la influencia de la poesía anglosajona, ¿no? Eliot, Pound, Joyce, etc. Entonces, justamente para abarcar más dimensiones del viaje de Heró, se intentó abordar la figura de modo más complejo, ¿no? A veces uno cree que Heró, por su, digamos, precocidad y por ser una persona que escribió desde muy joven, a eso se debe su poesía transparente, narrativa, siempre lírica, ¿no? Pero lo interesante es que ese lirismo es algo a lo cual él llega luego de haber pulido un lenguaje que al inicio tenía que ver más con incluso cierta cosa barroca o imágenes más disparatadas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso lo hemos querido plasmar en la muestra justamente para aportar complejidad a la figura, a la vida y obra de Heró. Creo que hay una serie de trabajos que Heró hace antes de la premiación, ¿no? del poeta joven, incluso antes del Río, que por un lado dan cuenta de lo que luego va a significar su radicalización política y su ingreso a la guerrilla, al Ejército de Liberación Nacional en La Habana, como por ejemplo algunos poemas que escribe en el 59, ese es antes de Río, ¿no? Estamos exhibiendo en la exposición el manuscrito, por ejemplo, de Poemas a la Tierra, que él escribe en un viaje a Huánuco, y digamos que desde allí ya se puede observar cierta sensibilidad cercana a la tierra, a la cosa telúrica, está presente, y también a la sensibilidad del agricultor, que luego va a aparecer bajo otra forma, de repente con un lenguaje un poco más maduro en Estación Reunida, ¿no? Entonces, cuando se suele ver la politización de Heró en su poesía, se ve de Estación Reunida en adelante, hasta los poemas de Rodrigo Machado, para aportar más la complejidad a la complejidad de su obra y también para entender cómo la politización es siempre un proceso, ¿no? Fuimos hasta el 59. Por otro lado, hay manuscritos suyos desde el 54 hemos encontrado, ¿no? O sea, cuando Heró tenía 11 años, hay una serie de ensayos, algunos de corte como experimental, por ejemplo, los poemas que le dedica a su profesor de literatura del colegio, del Markham, ¿no? Que se llamaba Carlos Espinosa, ¿no? Hay algunos poemas, trazos, digamos, que son prácticamente garabatos, pero que él los nomina como poemas y se los dedica textualmente a Carlos Espinosa, ¿no? Entonces, esa idea de trazo, a la manera de un ensayo, a la manera de un ejercicio que todavía no deviene en un significado estable o un estilo determinado, ¿no? Creo que es interesante para ver cómo detrás de toda voz madura hay siempre como un grito de fondo, ¿no? Una cosa indeterminada. Y bueno, eso es algo que hemos querido mostrar, ¿no? En la exhibición. Las personalidades y las obras como las de Heró, precisamente por lo intenso de su vida y por haber marcado, digamos, un antes y un después en la poesía peruana y de repente en la historia de la cultura, inclusive, se suelen simplificar rescatando una de sus facetas, que es quizás la más atractiva para el público, que es la del poeta guerrillero, ¿no? El asunto es que eso, a lo largo de la historia, puede convertirse en un eslogan inofensivo
y precisamente para destrabar un poco esa imagen y para refrescar y ver la multiplicidad de miradas que podemos ofrecer a la obra de Heró, hemos rescatado archivos inéditos como los poemas que te acabo de mencionar de los 11 años, como sus tránsitos también físicos por el mundo. El viaje se ha solido rescatar más como una metáfora que implica salir de uno mismo, del entorno geográfico, o como una metáfora que inclusive se relaciona con este impulso de retorno, de una nostalgia por lo no vivido, de ahí la influencia de Proust, por ejemplo, también. Pero también hemos querido hablar de un sujeto, un pata que andó mucho por el mundo, ¿no? Físicamente hablando. ¿Se imaginan lo que sería, o lo que es pensar a Heró días enteros perdido en la selva, o más bien no perdido, sino en las andanzas larguísimas que hacía con el Ejército de Liberación Nacional? Hemos rescatado también la imagen de un Heró andando por muchas ciudades de Europa. Hay un mapa en donde se puede ver el recorrido que hizo Heró en solo 2 meses de viaje a Europa. Entonces, de ahí el nombre de la segunda sección, ¿no? Que es lo que hace andar, ¿no? Lo que hace andar tanto como aquello que motiva a andar, como el efecto que produce andar tanto por la vida y en tan poco tiempo, ¿no?